otra vez. Gracias por la comprensión y la espera. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Creo que me están viendo al revés otra vez. Vamos a dejar la cámara así. Bueno. Bien. Hoy vamos a hablar unos minuticos de cómo cerrar etapas que nos generan pérdida y dolor. Entonces, pues queremos a todos invitarlos para que puedan compartir. Si hay alguien que usted sepa que esté atravesando una situación dolorosa, cualquiera que sea, le invito para que la comparta y en unos minuticos. Y vamos a entrar de una vez. Buenas noches, Rosy. Ay, gracias, Omairilla, Marcelita. Bien. Vamos a hablar en Eclesiastés capítulo 3 y vamos a leer ahí ese versículo 1 que dice: hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y empieza a narrar una cantidad de descripciones como tal y de tiempos que nosotros tenemos. Y esta es la etapa, la parte 3 de cómo cerrar etapas. Hablábamos en la parte 1 de que toda etapa tiene un comienzo y un final, de la importancia de poder comprender eso, porque cuando no lo comprendemos nos es mucho más difícil poder darle cierre a etapas que debemos cerrar. En nuestra parte 2 hablábamos de cómo cerrar etapas y dábamos unos consejos y hablábamos de que solucionemos los problemas internos. No sé si de pronto usted ha tenido este tiempo, el espacio de analizar qué problemas internos tiene y que de pronto eso le está generando crisis, le está generando problemas. Qué cosas dependen de su actitud, qué cosas dependen de su forma de actuar, de hablar, qué cosas dependen de su relación con Dios. Entonces esos problemas íntimos e internos son los primeros que debemos aprender nosotros a solucionar para darle un buen tanto comienzo, permanencia y final a una etapa. También hablábamos y decíamos que otro consejo es ser determinantes, decidir, porque si no decidimos cerrar una etapa es muy complicado poder salir de ella. Nos vamos a gastar mucho tiempo tratando de cerrar etapas y se nos va a convertir en un círculo vicioso que no termina nunca. Controle lo que dice. Otro consejo que Dios nos daba de cómo poder cerrar etapas, porque muchas veces nosotros mismos proferimos y nuestra lengua, la palabra de Dios dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Y aun cuando estemos pasando situaciones muy difíciles, es muy importante lo que proferimos, lo que confesamos. A veces nosotros confesamos es de acuerdo a lo que sentimos y no podemos nosotros olvidar las promesas y los regalos que Dios nos da en su palabra y la importancia de confesar una palabra de vida, una palabra de victoria en medio de la situación que sea que estemos atravesando. Y el último consejo de la parte 2 de cómo cerrar etapas era viva agradecido. No sé si también usted ha tenido la oportunidad estos días de poder estar agradecido, de agradecerle a Dios por las situaciones que están atravesando. Todos estos días hemos quizá podido meditar en la palabra, pero es importante que no echemos en saco roto el consejo que Dios nos da. Cosas que debemos aprender desde que nos levantamos, desde que abrimos los ojos, que vemos a las personas que nos rodean, que vemos las situaciones que están en el mundo y que nosotros somos muy beneficiados y bendecidos porque Dios nos guarda y va con nosotros en medio de las situaciones. Entonces, aprender a vivir agradecidos. Ahora, hoy vamos a mirar cómo enfrentamos etapas de pérdida o de dolor. Hay etapas que son más dolorosas que otras.
No es igual cuando hablamos de la pérdida de un trabajo a cuando hablamos, por ejemplo, de la pérdida de salud. No es igual cuando hablamos de la pérdida de un negocio, de una empresa, a cuando hablamos quizás de la pérdida de una relación familiar, cuando hablamos de la pérdida quizá del respeto o algo en casa. No es igual hablar de la pérdida de una amistad o quizás de reconocimiento a hablar de la pérdida de nuestra identidad y de nuestra seguridad como personas y como hijos de Dios. Hay pérdidas que definitivamente son más dolorosas que otras. E igual no podemos comparar jamás una pérdida de algo material a la pérdida de un ser querido, a la partida y el despojo, el desapego, y ya poder quizá comprender que no vamos a volver a ver en esta tierra a esa persona. Entonces definitivamente hay etapas que son mucho más dolorosas que otras, pérdidas que son mucho más difíciles. Hay cosas que nos han hecho llorar mucho más que otras situaciones. Los que hemos tenido la oportunidad de vivir quizá situaciones emocionales, de pronto que a veces tratar de soltar situaciones que son difíciles, aquel que quizá está atravesando, por ejemplo, hoy un problema emocional, sea una relación difícil, sea una infidelidad, una separación, un divorcio, o que tú estás en casa pero como que sientes que tu relación no tiene sentido, que son dos extraños en casa, que quizás conviven bajo el mismo techo pero definitivamente cada uno va por un lugar distinto. Esos son problemas que definitivamente nos llevan a pensar que estamos perdiendo muchas cosas, que quizá nada tiene sentido. Cuando de pronto también tenemos situaciones no solo emocionales, sino cuando de pronto hemos perdido muchas cosas que hemos trabajado en la vida, el enfrentar de pronto una situación económica difícil, el atravesar de pronto una crisis financiera, de pronto hasta una quiebra financiera, donde sentimos que estamos de pronto en el peligro de perderlo todo o que ya lo hemos perdido todo. Son situaciones bien difíciles que quisiéramos no aprender a vivir. No vivirlas, más bien, no querer vivirlas. Igual el que es esclavo de adicciones, y cuando hablamos de adicciones no hablamos solamente de sustancias o de licor, cuando se es esclavo al reconocimiento, a la aceptación, que no se tiene la seguridad en quién es uno y vivimos solamente por agradar a las demás personas, todo esto se convierte en etapas críticas en nuestra vida, porque esto nos genera dolor cuando no recibimos ni el reconocimiento ni la aceptación, cuando no somos aprobados en todo lo que hacemos, en lo que proponemos, en lo que decimos, sino quizás siempre tenemos un no de respuesta. Entonces, todas estas situaciones de pérdida, y hablaba del tema de adicciones también, aquellas personas que tienen que recurrir a alcohol, a drogas, precisamente por buscar llenar unos vacíos, por tener miedo a enfrentar ciertas situaciones, y al final darse cuenta que aunque llena eso solamente un momento, luego termina todo en culpabilidad, en frustración, y pues por último, como perderle sentido a la vida. Las pérdidas por lo general siempre nos llevan a eso, nos encierran en un ciclo muy peligroso, en una etapa muy difícil, porque las pérdidas y los momentos difíciles, las etapas y la etapa de la pérdida específicamente nos lleva muchas veces a perder sentido a todo lo que hacemos, a no querer vivir, a no querer continuar con una tarea que el Señor nos ha encomendado, a no querer continuar con un trabajo, a querer botarlo todo, a querer terminar todo. Pero Dios hoy quiere aconsejarnos a todos los que hemos tenido que atravesar estas situaciones, y hoy quiere recordarnos de que no podemos perder la esperanza, de que aun cuando nosotros sintamos que hay momentos en nuestra vida que nos detenemos, que quizás no avanzamos, que estamos quizás tirados en el suelo, Dios siempre nos lleva y nos acompaña en esas situaciones. Si tú en este momento te sientes tan mal, tan caído, tan débil, Dios te está acompañando, te está alimentando y te está cuidando en esta situación. Pero precisamente lo que debemos aprender
¿Cómo acepto yo la etapa de pérdida y dolor? Lo primero es, como dice acá Eclesiastés, que lo estábamos leyendo, es poder aceptar que todo tiene un comienzo y que todo tiene un final, más cuando hablamos de la vida. Las partes más difíciles de aceptar precisamente es la separación quizás de un ser amado, porque hemos comprendido que Dios es el dueño de la vida. Es más difícil cuando quizá muere un niño o un joven o alguien a quien nosotros consideramos que no completó como su ciclo de vida. Es un poco más o menos doloroso, digo yo, quizá cuando tenemos que enfrentar la pérdida de una persona que sabemos que por lo menos vivió, disfrutó, conoció, fue feliz y cumplió como el ciclo de su vida. Pero no deja de ser doloroso porque podemos pensar, y todavía hay muchos recuerdos y cosas que alimentan nuestra mente, y ese proceso de desapego, ese momento de entender que esa etapa ha finalizado, es la más dolorosa. Entonces, lo primero que debemos hacer es comprender que todo tiene un final. Es un ciclo normal de la vida. Que toque a unos más temprano que a otros, que a unos toque por unas situaciones y a otros por otra. Bueno, es la importancia de poder entender que todo esto es un ciclo natural que nos corresponde vivir. Que Dios es soberano y Dios sabe cuándo Él permite o se lleva a ciertas personas en ciertas circunstancias, más cuando nosotros hemos confiado en Dios y hemos depositado nuestra fe en Él, hemos depositado nuestra familia, nuestros hijos. Mucho más en esos momentos debemos soltar y comprender que los designios de Dios son perfectos, que Dios tiene un tiempo y Él permite estas situaciones en cierto tiempo, que Él no se lleva antes ni después una persona hasta que Él lo tiene planificado en su perfecta soberanía. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a soltar esas situaciones que tenemos que vivir. Cuando empezamos a comprender que si estamos atravesando una situación difícil financieramente, quizá resultado de mala administración, quizá resultado de malas decisiones, pero cuando hemos comprendido a confiar en Dios y hemos comprendido que todas las cosas nos ayudan para bien, empezamos a descansar en Él, porque les he dicho muchas de las veces que he comprendido de parte de Dios en mi vida que aún los errores que cometo, aún los errores que yo tengo, Dios los aprovecha para hacerme bien. Dios los aprovecha para formarme, para fortalecerme, para hacerme madurar, para hacerme crecer, para hacerme más fuerte, para prepararme para una nueva etapa. Y yo estoy convencida que así Dios lo está haciendo con tu vida. Él está preparando tu vida en estos procesos que estés atravesando, porque Él necesita hacerte más fuerte. Él necesita formarte. Él necesita llevarte a la estatura de Cristo. Y ese proceso de verdad que duele, porque Cristo es perfecto. Entonces, cuando empezamos a comprender que todo tiene un comienzo y todo tiene un final, que los ciclos de nuestra vida, los que hemos decidido confiar en Dios, son ciclos naturales, son ciclos perfectos, empezamos a tener una visión diferente del dolor. ¿Qué más debo hacer para poder cerrar una etapa de pérdida y dolor? Debo soltar. Esta es una parte bien difícil porque nosotros muchas veces decimos, Dios mío, yo en ti confío. Pero definitivamente cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, seguimos confiando en nuestra capacidad. Seguimos confiando en que mis decisiones son las mejores. El poder soltar una relación, el poder soltar una persona, un hijo, un esposo. Quiero aclarar que cuando hablamos de soltar no significa abandonar. Soltar es poderle decir al Señor, yo los entrego en tus manos porque yo confío que tus planes son mucho mejores que los míos para ellos. A veces nosotros nos convertimos en personas asfixiantes con las personas que están a nuestro alrededor,
porque consideramos que tenemos como la suficiente capacidad para ordenarle la vida a todo el mundo. Nos sentimos propietarios de nuestra pareja, nos sentimos dueños de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestros colaboradores, de nuestros compañeros, si tenemos algún cargo en alguna tarea o empresa que se nos ha delegado. Consideramos que somos quizás los dueños, los señores. Pero debemos comprender que el dueño, el rey, el soberano es nuestro Dios. Por eso si se nos presentan situaciones donde definitivamente nosotros no podemos manejar, donde no podemos cambiar, como es el corazón del ser humano, como es que esos días recibía un link y me decía, ¿qué hacer cuando mi pareja no cambia? Y yo creo que eso es un tema que a muchos que somos casados nos afecta. Porque muy seguramente mi esposo dirá lo mismo y yo también puedo decir muchas cosas. Quizás tu esposo lo dirá y tú podrás decirlo de tu esposo. A veces creemos que nosotros quizás somos los perfectos porque no hemos podido soltar, porque no hemos podido comprender que somos diferentes, no hemos podido comprender que Dios no nos hizo iguales por algo. Desde nuestra antropología, la parte de la mujer es totalmente diferente a lo del hombre, al hombre en muchas cosas. Dios nos hizo diferentes y estaba tomando un curso también de antropología de mercados y yo decía, increíble, tantas cosas que si uno supiese desde el momento que tiene una relación de noviazgo, las relaciones serían totalmente diferentes porque nos damos cuenta del comportamiento del ser humano desde el comienzo, desde la creación, Dios cómo nos hizo y cómo actuamos. Y por eso no podemos nosotros tratar de encajar a una persona o encajonarla a que sea como nosotros deseamos. Entonces, para poder pasar esas etapas de dolor, debemos aprender a soltar. Y soltar es como cuando cerramos nuestros ojos y nos lanzamos al abismo, sabemos que allá abajo está Dios. Soltar es que no aprendo o no permito estar angustiado, lleno de dolor y de tristeza por muchas cosas que esté atravesando. Cuando hablo de la pérdida de un ser querido es necesario atravesar el duelo, es necesario llorar. Cuando hablamos de un divorcio, cuando hablamos de la pérdida de un hijo, es necesario llorar, es necesario tener el duelo para poder sanar. Y el duelo tiene muchas etapas, donde se siente el dolor, donde se siente rabia, donde se siente frustración, donde nos rendimos. Hay varias partes del proceso del duelo. Y a veces tenemos que aprender a vivir esos duelos en estas etapas de dolor que tenemos que atravesar. A veces nos sentimos culpables, tenemos un revuelto de sentimientos, pero debemos comprender que todo eso también hace parte de la vida. ¿Qué es lo que debemos cuidar? Guardar nuestro corazón. Guardar nuestra posición ante Dios. Si le hemos dicho que en Él confiamos, debemos comprender que todas las cosas que nosotros estamos viviendo sirven para bien, para enseñarnos. Entonces, confiar, soltar, es así como le decimos, Señor, lo entrego en tus manos. Pero lo entrego en tus manos no es que al siguiente día tú procures seguirlo moldeando a las tuyas, sino si hay algo que definitivamente tú no puedes cambiar, déjalo al Señor en oración. Vuelca tu corazón en oración. Tu cansancio, tu fatiga, tu frustración, tu dolor, vuélcalo en la presencia del Señor. Háblale a Él con el amor, con el respeto, con el cariño que nos debemos dirigir a un Padre amoroso, a un Padre que nos respeta mucho como personas. No te acerques a Dios con un corazón altivo, por dolor que tengas, háblale con sinceridad y dile, me duele esto tanto, siento esta situación tan difícil. Y pienso muchas cosas, pero yo no quiero desagradarte, pero quiero ser sincero contigo. Quiero decirte lo que estoy sintiendo, lo agotado, lo agotada que estoy. Siento a veces que me has olvidado, pero no está mal que le digas eso, pero dile, pero yo sé que tú estás conmigo. Aun cuando yo siento eso por encima de mis sentidos, yo sé que están tus palabras, que está tu palabra, tu compañía. Entonces, es en el secreto, en la intimidad con Él, donde Dios te enseña a soltar, para que tú puedas atravesar esas etapas de dolor con mayor facilidad.
Confía y lánzate en los brazos de Dios. Confía que aunque estés atravesando pérdidas, confía que aunque estés atravesando una noche muy oscura, ahí el Señor está contigo. Confía en Él, confiésalo, profesa eso. Di, yo sé que estás conmigo. Sabes, papito, esta noche está tan oscura, pero sé que tú me estás acompañando. Sabes, está tan difícil este camino, pero sé que estás conmigo. Sabes, está tan espesa esta neblina, pero yo sé que tú estás conmigo y no me vas a dejar caer, tú no me vas a dejar morir, porque la palabra de Dios dice que Él no deja avergonzados a los que en Él confiamos. Entonces, debemos aprender a priorizar lo realmente importante. Soltar es poder entender que hay detalles que definitivamente no son trascendentales. Soltar es poder identificar qué cosas son realmente importantes, qué es eso de fondo que es realmente importante en esa situación que estamos atravesando. Soltar es poder identificar cuáles deben ser mis prioridades, que yo empiece a organizar mi relación con Dios y darle prioridad a mi relación con Dios. Soltar, aprender a soltar, es que yo empiece a organizar las prioridades en mi casa, mi trabajo, que yo empiece a organizar todas las situaciones. Eso es aprender a soltar. Y otro consejo, comprender que no somos perfectos. En esos procesos de pérdida y dolor, la negación a aceptar que nos equivocamos, la negación de pronto a sentir que perdemos porque a nadie le gusta perder, la negación a sentir que quizás nuestros planes no son los mejores, es difícil, pero cuando empezamos a entender esa palabra que Dios nos da y que dice que sus planes son perfectos y que sus planes son de bien y no de mal para tu vida y para mi vida. Y cuando empezamos a enmarcar esos versículos en nuestro corazón y los empezamos a escribir en nuestras agendas y lo empezamos a poner en un cuadro, ojalá pudiésemos llenar nuestras paredes de las promesas de parte de Dios y enmarcar en nuestra letra con fecha de los días y la hora que Él nos da cada palabra. Esas recordaciones van a llenar nuestra vida de fe. No sientas temor de poner en tu cuarto, en la sala, en todo lado. Pon las promesas de parte de Dios, porque eso va a hacer que tu fe crezca. Eso te va a fortalecer. Eso te va a hacer crecer y te va a hacer madurar. Eso va a hacer que tu fe crezca, la confianza en Dios crezca. Entonces, comprender que no somos perfectos, que los planes de Dios sí lo son, es necesario para poder enfrentar una etapa de pérdida. Y por último, no hay mejor manera de iniciar o de terminar una etapa que con Jesús. Ese es el mejor de los consejos que Dios nos puede dar cuando estamos atravesando una situación difícil. Cuando estamos atravesando una situación de pérdida, la mejor forma es de atravesarla de la mano de Jesús. No quieras soltarte de su mano. No intentes alejarte. Antes pégate más a su corazón. Búscalo con sinceridad, con humildad, porque un corazón humilde Él jamás lo va a despreciar. Acércate con tu dolor, búscalo. Llora con Él, ríe con Él. Analiza, cuéntale, piensa, recuerda con Él. Si estás pasando una situación de pérdida familiar y los recuerdos te ahogan, recuerda con Él. Háblale y muéstrale si tienes fotografías, si tienes cartas, si tienes ropa de ese ser amado. Cógelos y le mira, me acuerdo de esto, y pasa tu duelo con Jesús. Si estás atravesando un divorcio, una separación, también entrégale todo eso a Jesús. No hay mejor forma de poder cerrar una etapa, de poder atravesar una etapa que con la compañía de Jesús. Entonces, hoy quiero dar gracias a Dios y quiero que oremos juntos. Si por primera vez tú vas a escuchar este mensaje y estás atravesando situaciones muy difíciles en tu vida, solo quiero decirte que confía. Confía porque tú estás en los planes de Dios, tú estás en el corazón de Dios y Él te ama. A veces nos sentimos solos, abandonados, alejados, no escuchados.
Y las situaciones difíciles siempre nos llevan a sentirnos así en ese rincón indeseable de la vida. Pero aún allá en ese rincón, te digo que allá te acompaña Jesús. Aunque no lo veas, Él está ahí y está dispuesto a consolarte, a fortalecerte, porque Él también sufrió dolor y sufrió mucho más que todos nosotros y sigue sufriendo cuando te ve sufrir. Él se duele con tu dolor, Él te acompaña en tu tristeza, Él está ahí contigo. Y si tú ya conoces del Señor, sea años o lleves poco tiempo en el Señor, es el mismo consejo. Sea cual sea la etapa que estés atravesando de dolor, hazla con Jesús. Siempre ve de la mano de Él. No te alejes. No dejes que los días pasen de manera normal. No permitas que una noche se cierre sin que tú puedas arrodillarte con Él, que puedas hacerte en una silla, en un lugar lindo con Él o en un lugar que te genere la confianza de poderle hablar. No te vayas a dormir sin poderlo buscar. Hazlo y yo te aseguro, la paz que tú vas a encontrar es la mejor medicina, el mejor tratamiento, la mejor terapia, es ir de la mano de Jesús. Entonces, oremos. A quien nos visita o vaya a escuchar esto por primera vez, te invito a que hagas esta oración conmigo y digas: Señor Jesús, te agradezco profundamente por el sacrificio en la cruz que hiciste por mí. Gracias por interesarte en mí. Yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he querido caminar lejos de ti, pero reconozco que te necesito. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Abro las puertas de mi corazón, de mi vida, de mi casa, de mis planes, para que tú entres y me acompañes. Te entrego todo el dolor que estoy teniendo en este momento. Ayúdame a pasar estas situaciones difíciles. Son situaciones que quisiera evitar. Pero así como tú le dijiste al Padre, si es posible que yo no viva esto, pero si lo debo vivir a fin de poder cumplir tu plan en mi vida, lo voy a hacer. Así quiero aprender a conocerte y obedecerte. Te declaro el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel. Amén. Señor, yo bendigo a todos mis hermanos en esta noche y a las personas que posterior a este mensaje lo van a escuchar, que esta palabra llegue a su corazón y les consuele su vida en el nombre de Jesús. Porque si hay pérdidas, Señor, sabemos que en ti tenemos ganancia. Y si hubo pérdidas, Señor, de seres amados, yo sé, Señor, que en este momento tú estás dando el consuelo, Señor, a los corazones. Padre, el que está atravesando una situación difícil en su casa, a nivel familiar, con sus hijos, que está atravesando situaciones difíciles también a nivel financiero, de salud, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú entres, Padre lindo, allí en cada uno de esos lugares y que tú nos enseñes a confiar en ti, a soltar las cosas en tus manos. Que podamos entender que tú estás a cargo de cada situación. Y si tú estás a cargo, Padre, debemos vivir confiados, debemos vivir tranquilos, sabiendo que tú estás enfrente de cada situación. Nos escondemos en ti, nos refugiamos en ti, porque tú eres nuestra torre fuerte. A ti correremos y seremos levantados. En ti confiamos y declaramos tu luz, tu verdad y tu justicia en todas las situaciones, en el nombre de Jesús de Nazaret. La protección de Dios sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestras relaciones, sobre las finanzas, en el nombre de Jesús. Nuestra salud, Señor, la declaramos en victoria, nuestros cuerpos, nuestras vidas. Te damos gracias por la libertad de tu Espíritu Santo y la victoria que tú has dado en cada una de nuestras situaciones. Y gracias por enseñarnos a aceptar las pérdidas como un tiempo natural, donde tú te glorificas y donde tú estás obrando tu perfecta voluntad. Amén y amén.
A todos que descansen, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. No se les olvide dar repaso a cada una de las enseñanzas. Aliméntense todos los días de la palabra de Dios. Ustedes verán cómo su fe aumenta, cómo su relación con Dios se fortalece, cómo ustedes se pueden acercar cada vez más y aprovechar esa palabra que Dios les ha dado como hijos de Dios. Entonces, un abrazo grande y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Dios los bendiga.